Adivina, para 2023 todavía no han cambiado los mismos tres tipos de retenedores que cumplen la misma y única función: mantener y sostener, contener los dientes en la posición final en la que quedaron después de la ortodoncia. Pero si me sigues desde hace algún tiempo, ya sabías que este video está en el canal, solo que han surgido muchas dudas, muchos comentarios. Los pacientes quieren saber algo más acerca de este tema y por eso vamos a renovar este video para el 2023. Quédate hasta el final porque muchas de estas dudas también pueden ser tuyas. Y como te lo comentaba, son tres los tipos de retenedores. No han cambiado hasta la fecha, siguen siendo el de alambre, el estético y el fijo. Los dos primeros son de quitar y poner, son removibles, te los quitas cuando comes. Y el fijo, pues como su nombre lo dice, va cementado a los dientes, no hay necesidad de quitarlo, siempre va a estar ahí. Los tres cumplen la misma función: mantener los dientes en la posición que quedaron después de haber terminado la ortodoncia. Hablemos entonces de los tres tipos de retenedores, sus ventajas y sus desventajas. El retenedor de alambre también se le conoce como retenedor tipo Hawley o retenedor tipo arco continuo. ¿Cuál es la diferencia? La posición en la que tienen los alambres. El de arco continuo es un solo alambre de lado a lado, de derecha a izquierda, y el de Hawley tiene solo el arco del canino del lado derecho al canino del lado izquierdo, con dos ganchos a los lados que pueden ser Adams o que pueden ser uñas. Estos ganchos van a ir sostenidos de los primeros molares. La ventaja de este retenedor es que es rígido, hay menos probabilidad de que se parta simplemente por el hecho de que se cayó al piso, pero dentro de su gran desventaja es que sí o sí hay que ajustarlo, porque cada vez que te lo quitas y te lo pones, el alambre se va ampliando, se va anchando, entonces hay que volverlo a apretar, hay que ajustarlo y hay que ir a controles con tu ortodoncista para que lo vuelva a ajustar a la posición y quede sosteniendo los dientes. Si está flojo, si se siente suelto, es porque no está haciendo absolutamente nada. Si está flojo, no está conteniendo los dientes. Otra de las ventajas es que lo puedes mandar a hacer del color que quieras, con estrellitas, con logos, con tu nombre, como lo quieras. Lo puedes personalizar completamente. Esto que nos ayuda a motivar a la persona para que se lo coloque, para que lo sienta que el aparato realmente es suyo. Como te decía, es un aparato removible, así que te lo vas a quitar cada vez que comes. Te cepillas tus dientes, te pasas la seda dental y luego te lo vuelves a colocar para permanecer con él el resto del día. Hablemos ahora del retenedor estético. El retenedor Esix o retenedor estético translúcido, retenedor transparente, es el mismo. ¿Cuál es su ventaja? Que no se ve, es transparente. A menos que una persona se acerque mucho a tu boca, pues ahí sí lo vería, pero de resto es un retenedor que no se ve. Su gran desventaja es que es demasiado frágil, incluso para sacártelo. Como te decía, es un retenedor de quitar y poner, por lo tanto tienes que quitártelo cada vez que vas a comer, y si te lo sacas de un solo lado, corres el riesgo de que se parta por la mitad. Si se cae, corres el riesgo de que se parta. Es demasiado frágil, no puedes tomar bebidas calientes con él, no puedes comer con él. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Que el retenedor se deforma, y si se deforma, pues ya cuando lo coloques no va a ajustar a la forma de tus dientes y vas a tener que mandar a hacer un retenedor nuevo. Como es un acetato, este acetato al calentarse se va a deformar por completo. Por eso lo único que puedes tomar es agua y agua fría, pero lo ideal es que te lo retires cada vez que vas a comer o a tomar algún alimento. Hablemos ahora del retenedor fijo. El retenedor fijo es un alambre que se adhiere a los dientes. ¿Con qué material? Con resina, el mismo material que utilizamos para hacer las calzas dentales, con el que cementamos o pegamos los brackets a los dientes, es el mismo material. Previo a colocarlo hay que hacer una limpieza profunda, porque se coloca por la cara de adentro de los dientes, de arriba o de abajo, y esas zonas donde más acúmulo de placa bacteriana y cálculo se produce. Hay que limpiar muy bien la superficie, cero cálculo, cero placa bacteriana, adherirlo y ya está, queda ahí cementado. Por lo general se utiliza en el arco inferior, también se puede colocar en el arco superior, pero hay que tener la precaución y el recaudo de
que los dientes, los bordes de los dientes de abajo no se choquen con la zona donde se va a pegar el retenedor en la parte de arriba. Si es así, lo ideal es no colocar retenedor arriba porque cada vez que muerdas lo vas a chocar y finalmente se te va a despegar. Por supuesto, la gran ventaja de este retenedor es que no te lo tienes que andar quitando y poniendo cada vez que vas a comer porque está fijo, está adherido a tus dientes, puedes comer normalmente. Lo ideal es que no comas cosas a mordiscos porque ahí es donde se apoya la comida y se puede llegar a despegar. Puedes sí comer con él, pero tratar de comer como venías comiendo con la ortodoncia, todo partido con cuchillo y tenedor. Y su gran desventaja es que como está adherido, pues tienes que seguir utilizando la seda dental con enhebrador, ya no por delante, sino ahora por detrás, para higienizar muy bien, porque al estar pegado a tus dientes se va a acumular más placa bacteriana y cálculos debajo de ese alambre. Por eso hay que hacer una higiene dental correcta, una higiene dental ideal en esa zona y asistir a consulta con tu odontólogo para que te haga limpieza cada 6 meses. Una de las preguntas que surge es si debo hacerme controles de retenedores. Por supuesto que hay que hacer control de retenedores. ¿Qué hacemos en el control de retenedores? Para el retenedor fijo hacemos una higiene dental completa, profunda, para eliminar cálculos y placa bacteriana. Además, verificamos que cada uno de los puntos de resina donde está adherido al diente esté firme, no se haya despegado, porque si se despega, el diente, por supuesto, se va a mover. Para el retenedor estético, lo que hacemos es verificar la oclusión, es decir, cuando te colocan tu retenedor estético, tienes que morder con todos los dientes. Si estás mordiendo solo de un lado o solo con un diente, pues hay que desgastar ese acetato para hacer que muerdas con todos los dientes. Si no, la oclusión o la mordida se va a terminar abriendo, lo que va a generar otro problema, otra mala oclusión. Todos los dientes deben contactarse y eso lo verificamos en el consultorio. Y para el retenedor de arco continuo o tipo Hawley, lo que hacemos es lavar el retenedor porque muchas veces lo estás lavando mal en casa y se comienza a poner blanco. Este blanco es acúmulo de comida, acúmulo de placa bacteriana, cálculo. Entonces lo limpiamos en el consultorio con el ultrasonido, hacemos limpieza dental profunda y ajustamos el retenedor. Para lo que te mencionaba hace un momento, a tenerlo contenido, tener los dientes apretados para que realmente contenga el movimiento de los dientes y no se vuelvan a la posición en la que estaban, es decir, que no haya recidiva. ¿Qué es la recidiva? Te lo dejo aquí en este video para que vayas a ver. Por eso hacemos los controles de retenedores. En mi consulta lo hacemos al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y luego cada año. Cada ortodoncista, cada profesional tiene ya establecido en su consulta cómo hace los controles de retenedores. Eso es completamente independiente de cada profesional. Pero sí hay que hacer controles de retenedor. Muchos pacientes también nos preguntaron en el video anterior si podían hacerse varios retenedores. Y sí, se pueden hacer varios retenedores. Por ejemplo, puedes hacerte un retenedor fijo y adicionalmente un retenedor estético. Usar el fijo, obviamente, 24 horas durante todo el día y el estético para dormir. También se puede hacer. O puedes empezar utilizando un retenedor fijo y después cambiarlo por un retenedor removible después de 1 o 2 años, que ya se puede retirar este retenedor fijo, colocar uno removible solo para dormir. Siempre la idea es mantener los dientes en la misma posición en que terminaron después de quitar los brackets. ¿Cuánto tiempo hay que usar el retenedor? El tiempo que quieras ver derechos tus dientes. Lo ideal es usarlo al menos los 2 primeros años, 24 horas, y luego empezarlo a utilizar solamente en la noche. A medida que pasan los controles, tu ortodoncista te va a ir diciendo si ya se puede retirar o no. Lo mismo, cada especialista tiene su protocolo en el retiro de los retenedores. Por lo general, lo que se hace es que el retenedor ya pierde su vida útil, se desecha y se cambia por uno nuevo. ¿Los pacientes que tienen alineadores dentales también tienen que usar retenedores? Sí, el tratamiento con alineadores es una ortodoncia. En la ortodoncia lo que hacemos es mover dientes. Por supuesto, después de que se quitan los alineadores y se ha terminado todo el tratamiento, se retiran attachment y se colocan retenedores. ¿Quién decide cuál retenedor me conviene? Lo decide tu ortodoncista, pero por supuesto tú también puedes exponerle tus peticiones.
Si sabes que no te vas a colocar el retenedor porque no eres juicioso, es mejor colocar un retenedor fijo. Pero si tu ortodoncista te dice, no podemos colocar el retenedor fijo porque solamente va de canino a canino y movilizamos un molar o lo paralelizamos, es decir, estaba acostado y lo levantamos, necesitamos mantener ese espacio con un retenedor removible. O, dependiendo del caso, se puede colocar un retenedor fijo pero con un diente adicional o con algo que frene el movimiento de ese diente posterior y que además no te vaya a lastimar, hasta que te puedas hacer una corona, una prótesis, un implante, lo que necesites. Pero cada caso es diferente, por eso debes consultarlo con tu ortodoncista. ¿Hay opciones? Sí, las hay, por eso hay que hablarlo. Espero que este video les haya encantado y si fue así recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Les voy a dejar 2 de mis videos. El primero habla acerca de los tips que debes tener en cuenta cuando te colocan brackets y el segundo habla acerca de la edad ideal para colocar ortodoncia. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.